Un día noticioso muy nutrido con este allanamiento, este operativo de la Fiscalía, tanto en las viviendas de José Luna, ex congresista de la República, ex hombre fuerte, Solidaridad Nacional y por supuesto directivo de Telesup, una universidad a la cual SUNEDU le ha denegado el licenciamiento. Ellos estaban pues en un proceso de apelación, pero además en el domicilio del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, al cual pues se le acusa se le señala por haber recibido una buena cantidad de dinero por parte de OAS para financiar sus campañas, y la hipótesis fiscal al parecer iría en la dirección de que estos pagos también podrían haber venido por el lado de Telesup, donde él ha recibido unos significativos emolumentos de miles de dólares que al parecer no estarían pues nada claros. En esto está esta situación. La fiscal encargada de la diligencia ha señalado hace algunos minutos, hace media hora probablemente, que se dirigía hacia la casa de José Luna, precisamente trasladándose desde el domicilio de Castañeda, ambas en Surco, porque se habría encontrado, dice, información valiosa en la casa del señor Luna. Así están las cosas por el frente fiscal, pero por supuesto también por el frente político. Hemos encontrado también, o hemos escuchado hoy al presidente Martín Vizcarra declarar que se encuentra conforme con los resultados que han arrojado esta opinión consultiva de la Comisión de Venecia, que como lo comentábamos ayer, pues lo que ha señalado es que básicamente el Perú tiene un sistema de alguna manera inusual, presidencialista, pero con tintes de contrapesos parlamentarios, ¿no?, bastante marcados, ¿no?, y que si bien la cuestión de confianza es inusual que se vincule a situaciones de reforma constitucional, como creíamos que iba a ocurrir, pues al final esto sabemos que no se dio. Al final la Comisión de Venecia ha dado un informe que no sabemos si le va a servir en realidad mucho al Tribunal Constitucional para definir lo que va a haber este pleno del jueves. Acabamos de conocer la noticia que la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha solicitado como respuesta a la denuncia presentada por la ex congresista María Elena Foronda, los videos y las actas de la elección de Gonzalo Ortiz de Ceballos al Tribunal Constitucional. Recordemos que Foronda señaló que ella no votó a favor de Ortiz de Ceballos, como se dijo en un primer momento. Al parecer, por los videos que se ha visto, parece ser que su colega de bancada, Manuel Damer, casualmente con el codo habría marcado este voto. Está el cuestionamiento de el voto de la otra congresista, de Jenny Vilcatoma, y esto es lo que se supone que el jueves el pleno del Tribunal Constitucional, como lo anunció el presidente del mismo, Ernesto Blume, revisará tanto la designación de Ortiz de Ceballos, que él está reclamando al Tribunal Constitucional que esto sea pues oficializado, y recordemos que además en la resolución que envía el ya disuelto Congreso señalan que debe reemplazar al magistrado de menor colegiatura, es decir, Eloy Espinosa Saldaña. Y esto también está envuelto pues en la controversia. Además, hay recursos de impugnación por este caso que les estoy comentando de los votos supuestamente suplantados, que se han presentado también por el lado de excongresistas y que no fueron resueltos evidentemente por el Congreso, que finalmente fue disuelto. Esto, y además se va a ver sobre todo crucialmente la demanda el concurso de competencia presentado por el expresidente del Congreso, actual presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Lechea. Esto también está, ¿no?, envuelto en la controversia, y vamos a ver pues finalmente qué decide el Pleno del Tribunal Constitucional. Por el momento nos vamos a enlazar con el ex procurador Antonio Maldonado para que nos cuente un poco sus impresiones sobre lo que va a ver el jueves el TC. Ya se ha dicho, había un viaje del magistrado Carlos Ramos de España, él ya anunció que ha suspendido este viaje para estar presente en este pleno del jueves. Y lo primero que le queremos preguntar, doctor Maldonado, gracias por esta comunicación, es: ¿el Tribunal Constitucional resolvería estos casos el mismo jueves? Buenas noches. Buenas noches, don Enrique. Mire, tengo la misma información que usted expone en su pregunta, y aparentemente sí, aparentemente el Tribunal Constitucional tendría el propósito de pronunciarse sobre la demanda competencial planteada por el señor Lechea
Y además entiendo también por el tema del propuesto y hasta el momento frustrado electo miembro del Tribunal Constitucional, el primo hermano del señor Olaechea. Entonces, entiendo que sí. Desde mi punto de vista, mire, el señor Olaechea suscribió esa demanda en su condición de presidente del Congreso de la República, una condición que no tiene desde mi punto de vista, aunque por supuesto en el mundo de la argumentación jurídica siempre hay riqueza e imaginación y creatividad, y hay personas que opinan que sí, que como es presidente de la Comisión Permanente también lo es del Congreso, a pesar de los hechos materiales que demuestran que el Congreso fue disuelto. Entonces, siendo así, habría un tema procesal, digamos, ¿no? Y y el Código de Procedimientos Constitucionales establece pues un parámetro para saber si una demanda de esa naturaleza se debería admitir o no. Y en este caso es claro que al no concurrir el señor Olaechea como presidente de un cuerpo colegiado, como es un poder del Estado, nada menos que el Poder Legislativo, esa demanda no debería ser siquiera admitida, ¿no? Las normas procesales, don Enrique, quisiera resaltar este punto, no son normas que uno puede, si le gusta aceptar o si no le gusta no aceptar. Como también con mucha creatividad se ha dicho en estos días, ¿no? Pues aun cuando el Código de Procedimientos Constitucionales diga que no sería admisible, no importa, igual el tribunal puede en motu propio decidir admitir esta solicitud y pronunciarse sobre el fondo. Pero desde mi punto de vista, no. Las reglas procesales en general son las reglas del juego y son normas de orden público de insoslayable cumplimiento. Ahora, por tanto, no están sujetas al capricho, ni la arbitrariedad, ni la creatividad, ni el desarrollo científico. Proceden si estas lo permiten. Y también quisiera señalar, en el caso de que seguramente con la creatividad que he señalado y la ilustrísima y el criterio ilustrado de muchos magistrados admitan esta demanda, quiero advertir que está la figura del delito de prevaricato, y eso no están exentos los señores magistrados del Tribunal Constitucional. Muy bien. Gracias a Antonio Maldonado por este comentario. Vamos a ir a una pausa, pero les cuento que regresamos con el ex defensor del pueblo, ex ministro de Estado, también Walter Albán, para continuar con la conversación en torno pues a evidente expectativa que hay sobre lo que decidirá el Tribunal Constitucional. Volvemos. Walter Albán, ex defensor del pueblo y miembro de Proética, nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, Walter? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Gracias. Hemos conversado con Antonio Maldonado sobre la pertinencia o no de que Pedro Olaechea presente como presidente del Congreso una denuncia con esas características. Ya se ha dicho mucho, el propio presidente de la República ha criticado la pertinencia de esta presentación, es decir, que no le ocupa a Olaechea ese papel. Pero más allá del trámite, es muy importante que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Lo está pidiendo la Convención de Venecia, de alguna manera, lo pide el secretario general de la OEA en su informe o no, en su comunicado, y definitivamente el país requiere zanjar esta situación constitucional. No debería de alguna manera pronunciarse el tribunal y decir, bueno, esto es o no es constitucional. A ver, Enrique, yo lo primero que opino es que ni la Comisión de Venecia, que es un órgano, como sabemos, bastante distante de esta realidad, porque en buena cuenta lo que dice... Lo hemos visto en su informe. Es extraño, ¿no? Dice esta fórmula de que exista una cuestión de confianza para reformas constitucionales. No, lo que es extraño es la cuestión de confianza misma para estos temas, porque ningún país de América Latina lo tiene, y en Europa y en el resto del mundo tampoco es muy frecuente que un régimen presidencial o semipresidencial acoja figuras de regímenes parlamentarios. Entonces, comparar esto es muy difícil. Ahora bien, tanto la OEA como la Comisión de Venecia, repito, no están diciendo que esta situación tenga que resolverla el Tribunal Constitucional. El comunicado de la OEA, lo que dicen en buena cuenta ambas instancias es: los temas constitucionales, ustedes tienen un órgano propio y diríjanse a él para que este órgano
en su oportunidad pueda orientar cómo interpretar mejor las cosas. Pero la OEA específicamente en un segundo párrafo saluda el hecho de que en situaciones de esta naturaleza, dice, lo más recomendable es que sea la ciudadanía a través del voto la que resuelva. Y felicitan, ¿no es cierto?, al gobierno del presidente Vizcarra por haber convocado ya elecciones y hacen incluso después un reconocimiento, un saludo especial al nuevo canciller. Entonces, no es que ellos estén pensando que acá hay una situación que recién se va a resolver. Lo que yo creo es que a raíz de este debate, efectivamente, como se ha visto, hay interpretaciones de un lado, interpretaciones del otro, y siempre es bueno que se vean cuáles son los probables vacíos, deficiencias del texto constitucional, ahora que nos aprestamos a un nuevo Congreso y que el nuevo Congreso eventualmente pueda ocuparse de precisar mejor estos alcances. Pero yendo en concreto a lo que ha presentado el señor Olaechea, bueno, ya se ha comentado sobre los problemas de forma, ¿no? No hay presidente del Congreso, hay un presidente de la Comisión Permanente. Para cuestiones de competencia, la Constitución habla del conflicto entre dos poderes o órganos constitucionales. El Congreso es un poder, pero la Comisión Permanente no es un poder. Por otro lado, el Código Procesal Constitucional dice quien puede presentar es el titular, suponiendo que habláramos del poder, pero si son órganos colegiados, ¿no es cierto?, se requiere acuerdo del Pleno. Obviamente no puede haber un acuerdo del Pleno del Congreso. Pero entonces, esa es una formalidad. Es el huevo o la gallina, ¿no? O sea... Por eso, lo que estoy tratando de señalar es que ya este asunto está zanjado, no es que haya un asunto pendiente por zanjar. En mi opinión, no procede, digamos, el recurso del señor Olaechea porque no tiene la legitimidad para actuar, pero no estaría mal. Una de las opciones es que el tribunal, a pesar de eso, diga, sin embargo, vamos a entrar en materia para dar algunas orientaciones que de pronto puedan ampliar. Sería interesante. Lo que ya dijeron antes, ¿no es cierto?, que la cuestión de confianza en el Perú es una fórmula abierta, no tiene limitación. Usted ha estado al frente de la Defensoría del Pueblo. ¿Puede el Defensor del Pueblo presentar ese concurso de competencia como lo sugirió el señor Walter Gutiérrez, actual defensor? Yo creo que eso fue un error, ¿no es cierto?, por muy buena intención que pueda tener, no corresponde, porque la contienda de competencia es más bien cuando un órgano del Estado, ¿no es cierto?, asume o toma una decisión y otro órgano del Estado dice, momentito, la competencia es mía, no suya. La Defensoría no tiene nada que ver. Recordemos que la competencia a la que alude Olaechea es que se le estaba recortando el derecho al Congreso de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, que es lo que está, digamos, establecido en la Constitución. ¿Se le recortó el derecho vía esta cuestión de confianza? No, de ninguna manera. La cuestión de confianza, por eso dije, en el único órgano que tiene competencia vinculante respecto de sus decisiones, que fue en su momento el Tribunal Constitucional, precisamente a propósito de la inconstitucionalidad que hizo el Congreso cuando aprobando las atribuciones de la cuestión de confianza, le recortaron al presidente las atribuciones reformando el reglamento del Congreso. En esa sentencia el tribunal ha dicho es una fórmula abierta la que tenemos en el Perú. ¿Y por qué es una fórmula tan abierta que no tiene límites? Que de repente valdría la pena que el nuevo Congreso revise esto. Porque recordemos que esta decisión la tomaron el año 93, precisamente después del dar poderes plenos al después del pleno, exactamente, y hay quienes lo han declarado así en el momento en el cual se aprobaba esto y decían, para no tener que volver a un golpe de Estado como en abril del 92, ¿no es cierto?, se le ha dado al presidente amplias atribuciones para que con solo la disolución de, mejor dicho, el quitar confianza a dos gabinetes, pueda permitir la disolución. ¿El fujimorismo ha aprobado una cucharada de su propia cuestión de confianza? Exactamente. ¿Sí? Muchos pensábamos que era mucho poder para el presidente, que esto debió tener algunas limitaciones, y por eso digo, ojalá se las pongan en adelante. Pero en esta oportunidad, yo quisiera recordar que lo que hemos asistido es que esta era la tercera cuestión de confianza que planteaba el presidente, y la manera como se han burlado antes. ¿Qué cosa quería ese Congreso disuelto felizmente?
quería decir, ya, hazme cuestión de confianza. Yo me burlo, hago lo que me da la gana después de decirte que lo aprobé y no pasa nada. Eso no podía ser. Estaban jugando ya no solo con el Ejecutivo, sino con la inteligencia de los peruanos. Preguntaba por el tema de la competencia, porque se supone que lo que presentó el Ejecutivo fue una cuestión de confianza sobre un cambio a la ley orgánica, ¿no?, del Tribunal Constitucional para poder elegir. Pero lo que señala Olechea es que esta situación lo que hacía era recortar la atribución del Parlamento de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. No, porque no la recortaba. No la recortaba porque esa atribución está regida por ley. Y lo que el presidente estaba haciendo era pedir precisamente que la ley se modificara para que garantizara una elección transparente, lo cual, por Dios, era lo mínimo que se podía haber pedido. A ver, ¿qué cosa distinto a la soberbia, la arbitrariedad y la prepotencia de estos señores, ¿no es cierto?, los pudo llevar a retar al presidente Vizcarra para que disolviera cuando había advertido el domingo, en la noche anterior, que si no se aprobaba esto, él procedería a la disolución? Si ellos hubieran estado en sus cabales, si hubieran tenido un poquito más de inteligencia emocional, hubieran dicho, muy bien, aprobamos la norma. Le hacemos la aprobación a la cuestión de confianza y en lugar de elegir ahorita, elegimos en 2 semanas. Como tenemos los votos, elegimos igual a quien querramos elegir y el presidente Vizcarra se queda sin ningún juego político porque ya no va a poder hacer otra cuestión de confianza. Vamos a ir a una pausa final y regresamos con Walter Albán. El mensaje que me queda, Walter Albán, antes de pasar brevemente a otro tema, es que el fujimorismo quiso jugársela o arrinconar a Vizcarra sin tomar realmente en cuenta que Vizcarra tenía en la mano la constitución autoritaria que ellos habían pergeñado en su momento. O no autoritaria, sino de facultades presidenciales amplísimas. Amplísimas, así es. No la supieron leer bien. Y no solo el fujimorismo, ¿no? El APRA y varios otros aliados, como que comenzó a notarse que el asunto iba mucho más allá. Por eso es que algunos sostenemos, y yo me reitero en eso, que lo que estaba detrás no era un tema político. Era un tema de tapar la lucha contra la corrupción, frenarla. Eso ocurre justo días antes de que se suponía que íbamos a conocer los nombres de los seudónimos que Odebrecht tenía respecto a gente a la cual le han financiado campañas. Recordemos que es ese Congreso, felizmente disuelto, el que ha protegido en el Ministerio Público a ese señor Chávarri, que es una vergüenza que siga siendo fiscal supremo en este país y que maneje a otros 2 fiscales supremos para tener el control del Ministerio Público en buena cuenta. Le acaban de quitar la investigación, ¿no es cierto?, al fiscal Pablo Sánchez. ¿No debía reaccionar la fiscal de la Nación? Pero ¿qué puede hacer si la Junta de Fiscales son 5 y 3 están en este problema, ¿no es cierto? Pero es gracias al Congreso, que los ha sobreprotegido a través de la famosa subcomisión de acusaciones constitucionales y el papel del señor Segura, que tendrá que ser muy bien investigado, porque ese señor ha jugado un rol muy gravitante. El señor Segura, el congresista. El congresista, ¿no? Segura. César Segura. César Segura, por supuesto. Es decir, era todo un tinglado. A mi juicio lo que tenían era capturar el Tribunal Constitucional en lo inmediato. En paralelo, neutralizar al primer ministro haciéndole creer que iban a llegar a un acuerdo político. Por lo tanto, el presidente Vizcarra no podía actuar, no podía hacer efectiva una cuestión de confianza porque requería que el presidente del Consejo de Ministros la lleve al Congreso. Esa opción de diálogo. Y al parecer el presidente del Consejo de Ministros no quería ir a esa opción porque él estaba convencido que iba a llegar a un acuerdo político con esta mayoría fujiaprista. Un tema que sí es político, para terminar en estos 2 minutos que nos quedan, es que el Jurado Nacional de Elecciones nos está dando las reglas anteriores para la elección del Congreso del 2020. Y lo que teníamos se suponía, hay 1000 cosas, ¿no? Alternancia, paridad, en fin, muchos temas. Pero para mí lo primero era el tema de que tienes 24 partidos que se comportan muchos como vientres de alquiler, y la gracia, por lo menos, de este Congreso extraordinario que vamos a tener, era obligar a los partidos a presentar su inscripción, y el que no llega al 5%, chao. Ahora, yo creo, no sé si está usted de acuerdo, que muchos se van a guardar esa carta para el 21. Por supuesto. ¿Qué le pasó al Jurado Nacional de Elecciones? Bueno,
cuestión de la interpretación que ha llevado o que ha prevalecido, pero yo creo que eso se podría revisar, eso podría ser materia de un decreto de urgencia. Lo ideal sería que lo conversen también con el jurado, que seguramente no quiere dar el paso en vía de interpretación, pero hay que tener una cosa muy clara. Esto ya fue aprobado por el Congreso disuelto, o sea, no estamos hablando de una norma que pueda sorprender a nadie. Lo que estamos hablando es el plazo de su aplicación. Y originalmente, claro, de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, todas estas normas, si no tienen un año antes de haber sido, o sea, de estar fijada la fecha de la votación, tendrán que ya hacerse vigentes en el siguiente, en el proceso electoral. Pero como estamos en una circunstancia especial, lo propio y lo bueno para el país sería que esto rija. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que el Ejecutivo debería plantear, ¿no es cierto?, un decreto de urgencia o dos para que este asunto de la paridad y de la alternancia y este otro de la inscripción obligatoria, o sea, participar obligatoriamente, porque si no pierden la inscripción, eso es sano para el país. Porque si no, no sabemos qué congreso vamos a tener el 20. Y como repito, ya estaba aprobado esto en el Parlamento disuelto. Y por otro, también hay que tener en cuenta que la norma que en la Constitución dice que se convoca a elecciones de un nuevo Congreso para completar el periodo, dice respetando, pero dice el sistema electoral, no habla de normas electorales. En consecuencia, el camino jurídico está allanado. Se trata de una decisión política. Importante atingencia. Ojalá haya visto este programa el primer ministro. Gracias, Walter Alban. Muchas gracias también. Acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Sigan en la programación de TV Perú. Nos reencontramos mañana con más Cara a Cara.